Bueno, yo soy Heriberto Godoy. Con Marcelo Cantillano vamos a mostrar nuestro segundo proyecto del curso de modelación de sistemas. Aquí vemos el panel de LabVIEW donde se ven nuestros parámetros, sub VI. Aquí en la carpeta motor tenemos los parámetros del motor. Si los abro me va a abrir los sub VI que ocupamos. Aquí son exactamente iguales a los que ocupamos. Esto nos da, esta es la fuente que ocupamos, un integrador, lo que nos va a dar la corriente de campo. Esta parada se utiliza para una parada de emergencia que se implementó. Si vemos los demás, también la tienen. Ahí está la parada, exactamente igual el funcionamiento, los voltajes aplicados y el motor exactamente igual con la parada de emergencia. Si vemos la principal que quedó aquí en el servidor, este sería nuestro motor completo. La corriente de campo y de armadura nos generan con la inductancia mutua un campo rotativo que hace que el motor se mueva, nos dé velocidad y torque. Aquí tenemos unas entradas, que es el torque de carga, que es el que la cinta transportadora va a estar moviendo constantemente y fijo. Y tenemos otro de sobrecarga. Ya este es para pruebas, porque si vemos acá pusimos unos limitadores que sobre 60 amperes la máquina se puede apagar y tiene un delay de 5 segundos. Este delay es porque se genera un pico inicial al iniciar el motor, a empezar a funcionar. Entonces eso nos hacía que la simulación se cortara apenas empezaba a funcionar el motor. Entonces tuvimos que hacer este delay, el cual con este botón también se puede funcionar la parada de emergencia. En este caso nos para la simulación, pero si fuera una implementación real, pararía el funcionamiento de la máquina directamente. También aquí tuvimos que implementar un tiempo para la máquina, ver cómo funciona. Si vemos el panel frontal, tenemos las salidas del motor, que son corriente de campo, armadura, velocidad, torque eléctrico, la parada de la simulación, el tiempo que lleva en funcionamiento la máquina. Aquí tenemos el torque de carga, que siempre va a estar funcionando con 50 Nm de peso. Y tenemos una sobrecarga de prueba hasta 30. Si lo hacemos funcionar, vemos, ese es el pico inicial que yo hablaba, que ahí se nos cortaba. Y ve que ahora va a pasar a los 5 segundos, entonces yo lo empiezo a aplicar. Entonces llegamos a 60 y se activa la parada de emergencia. Aquí tenemos un indicador que lo muestra y están los parámetros de corte. Si volvemos a ejecutar la simulación, voy a bajar en la sobrecarga. Si yo muevo esto ahora y tengo una sobrecarga, está en 79 amperes. No se ha cortado porque no llegábamos al tiempo aún. Ahí está la parada. Y así estaría funcionando nuestro motor o cinta transportadora en este caso ahora. Bueno, mi nombre es Marcelo Cantillano y para continuar con la presentación voy a explicar y darle un paso a todo lo que es la conexión del protocolo TCP, cliente-server y el registro de datos de nuestro motor. Bueno, como podemos ver aquí, aún nos encontramos en la parte del control, en el flat del control y simulación del motor, y tenemos variables, ¿cierto? Que es las que queremos registrar y enviar a otro computador, o en este caso a nuestro cliente, para que pueda monitorearla. Tenemos lo que es la corriente de campo, la corriente de armadura, ¿cierto? La velocidad y el torque. Esta variable nosotros la vamos a enviar al servidor, que lo tenemos aquí arribita, ¿cierto? De esta forma. Una vez ingresadas estas variables, ¿cierto? Se van a ir por este cable y van a ingresar a todo lo que es el TCP, ¿cierto? De modo del servidor. El cual será enviado al otro computador, ¿cierto? A través del protocolo TCP. Vamos a ver en nuestro panel frontal, ¿cierto? El cual tenemos un indicador donde nos indica, ¿cierto? Para la redundancia, que nuestro cliente está con la conexión, ¿cierto? Cerrada. Y
vamos a ver ahora cómo funciona con la conexión entre servidor y cliente. Para esto vamos a ir al cliente, lo vamos a abrir. Esto lo vamos a poner de costado, ¿cierto? Y ya tenemos lo que es la vista desde el cliente. Entonces generamos, vamos a poner esto acá, para que se logre ver. Y vamos a generar entonces lo que es la conexión entre el cliente y servidor. Podemos ver el arranque, ¿cierto?, de la máquina, el cual queda registrado, y nos va entregando acá en el cliente eh, cuánto es el tiempo que que se está ejecutando, ¿cierto?, el motor, y el número de elementos que estamos guardando, ¿cierto?, para el reporte. Bien, entonces en este caso nosotros imagínense que vamos a tener aquí unas variaciones, ¿cierto? Va a haber una carga dinámica dentro de la cinta que no debería sobrepasar, ¿cierto?, los 60 amperes para que no haya una falla. Y con esto vamos a ir registrando, ¿cierto?, en vivo qué es lo que está pasando en nuestro motor. Y podemos guardar este reporte. Nosotros al dar clic aquí en el guardar reporte, se limpia el buffer, ¿cierto?, desde el generar reporte. Y vamos, bueno, ahora vamos a generar un fallo, ¿cierto? Vamos a llegar a 60 amperes, donde esto ¿cierto?, se deja de ejecutar ya porque generamos un paro, ¿cierto?, como a modo de protección de nuestro motor. Y nuestro reporte va a quedar guardado aquí. Bueno, esto lo vamos a ver en la carpeta, ¿cierto?, de la cinta transportadora de nuestro proyecto, como un reporte.m, ¿cierto? Lo vamos a abrir en este caso solamente con bloc de notas. ¿Ya? Y vamos a tener entonces nuestro reporte, el cual nos informa, ¿cierto?, que es el control del motor de una cinta transportadora. Y tenemos como subtítulos de lo que va a ser cada columna. Primero tenemos el número de iteración, ¿cierto? El tiempo, que es importante para saber en qué momento fue el sobrecorriente o algo por el estilo. La velocidad que se registraba en ese momento y el torque eléctrico de la máquina. Entonces, como vamos viendo, ¿cierto? Aquí se van registrando todo y cada uno de los elementos que teníamos, de las variables, ¿cierto?, que va registrando el motor. Una vez bueno, aquí fue donde lo fuimos variando, ¿cierto? Y podemos registrar dónde fue la sobrecorriente o en qué momento, eh, ¿cierto? Hubo una falla del motor. ¿Sí? Bueno, aquí también están las variables, ¿cierto? Que de la misma forma, la iteración, ¿cierto? El tiempo, la corriente de armadura, la velocidad, el torque eléctrico. Para TXT. Bien, una cosa importante que debemos recalcar es que si nos vamos a nuestro show block, ¿cierto? Y nos vamos a nuestro método de resolución, ¿cierto? Del método de resolución, bien digo, de las ecuaciones diferenciales, ocupamos el Gears Method, ¿cierto? Que fue el único que nos dio resultado para este tipo de motores, por su configuración. Debido a que el Runge Qt4, que era el que nos había explicado el profesor, presentaba errores en nuestra simulación. Un poco de la configuración, ¿cierto? Donde tenemos que nuestro tiempo inicial es 0, el tiempo final en este caso es infinito, lo estamos ejecutando hasta cuando nosotros le damos una parada, y vamos dándole un paso a paso de 0,01 segundo. Bien. Eh, Nos encontramos entonces en nuestro diagrama de bloque de lo que es el cliente, ¿cierto? Que de nuestra entrega de datos, quien recibe los datos de nuestro servidor, ¿cierto? Donde tenemos nuestras variables, que va a ser la velocidad, el torque, la corriente de armadura y el tiempo. Ya en esta parte donde llegan, ¿cierto?, nuestros datos, ¿cierto? Tenemos que se registran como primero cada una con un número distinto para que no se combinen. Y luego esto se va a mostrar, ¿cierto?, aquí en nuestra pantalla de cliente, con nuestra dirección, ¿cierto?, y el puerto. En la parte de aquí abajo podemos ver dónde se genera nuestro reporte. ¿Ya? De la misma forma, vemos las variables de entrada, donde el primer elemento en este caso es el número de la iteración, ya que nos pide un número entero, ¿cierto? Y luego van a ser las variables, ¿cierto?, de estado de la máquina, que es el tiempo, la corriente de armadura, la velocidad y el torque eléctrico. Estas se guardan, ¿cierto?, a través del botón Save Data, ¿cierto?, que nosotros lo colgamos como guardar reporte. Y vamos donde se guarda nuestro reporte. En este SUBI, ¿cierto?, en nuestro diagrama de bloque, tenemos donde se genera, ¿cierto?, el elemento como tal del reporte, donde le colgamos nuestro título, los títulos que van a tener nuestros datos, ¿cierto? Y nuestro final, que van a ser como las abreviaciones de nuestros datos. En este punto de acá abajo podemos ver donde generamos nuestro reporte, ¿cierto? Donde le damos el nombre, reporte.m. Vamos a reemplazar, ¿cierto? Al crear el reporte, si existe el mismo del mismo nombre, lo vamos a reemplazar. Si no, lo vamos a crear y solamente es de escritura. Bien, a modo de conclusión, tenemos que es sumamente importante la simulación y el modelado de la cinta y de los elementos que queramos en nuestro LabVIEW. Esto es fundamental, ya que podemos ahorrar bastante tiempo y recursos, además de ponernos a salvo en situaciones extremas que pueden tener nuestras máquinas, como fallas y averías y entre otras. LabVIEW es una buena herramienta debido a que nos entrega muchas toolkits, ¿cierto? Que para poder simular, controlar y además de esto monitorear, ya sea de una forma remota, por internet o una página web, eh, los distintos resultados o las distintas variables que puede tener nuestra máquina. Con esto finaliza nuestro trabajo número 2.